Ya chicos, entonces como pueden ver en lo que les estoy compartiendo es un Word. Aquí he puesto los temas que hemos revisado, las unidades que hemos visto en estos meses y los temas que pues van a estar en la evaluación. Tenemos por aquí los de lengua y literatura y también les he puesto en el mismo documento los de estudios sociales. Y pues yo se los voy a subir como asignación en el Classroom para que ustedes los puedan resolver y los puedan subir. Son igual solo de lengua 11 preguntas, igual de estudios sociales 11. Entonces no es mucho, traté de poner los temas que están como más, o sea, temas más directos, ya que toda la unidad igual hemos revisado algunas cosas. Entonces, en lengua y literatura tenemos por aquí qué es el drama, qué tipo de diálogo es característico del drama. Recuerden que ustedes pueden revisar las clases también que están subidas en YouTube en caso de que pues alguno haya faltado alguna clase y no tenga pues cómo resolver las preguntas. Igual pueden también, como les digo, revisar las clases subidas o también el material que les he compartido. Entonces tenemos qué es el drama, qué tipos de diálogos es característicos en el drama, eh, cómo está dividido normalmente una obra de teatro dramática. Y igual y para los que tienen libro también pueden ir sacando el contenido del libro. Tenemos por acá el tema de los cuentos latinoamericanos del siglo XX, que es algo que también vimos. La pregunta dice cómo eran los personajes. Entonces, ¿cómo eran los personajes o cuáles eran las características de los personajes de este tipo de cuentos? El siguiente tema que vimos durante las clases fue acerca de las reseñas, que incluso hicieron actividades, ¿verdad? Hubo un taller también de las reseñas. Entonces dice qué es las reseñas y la otra dice cuál es la estructura recomendada para escribir una reseña. Entonces, si se recuerdan por ahí, cuando estuvimos viendo la clase de las reseñas, la estructura siempre era, ¿verdad? Algo de introducción, un resumen de la obra, película o serie sobre la que yo esté escribiendo mi reseña y al final un comentario, ¿verdad? Esa era la estructura básica. La siguiente dice que es una bitácora digital y cuáles son sus elementos. Ese fue casi que uno de los últimos temas que hemos visto. Creo que fue justo el de la última clase de lenguaje que vimos acerca de la bitácora digital y también tienen una tarea sobre eso en el Classroom. Y tenemos también qué son las abreviaturas. También fue un tema que vimos la última clase de lengua. ¿Qué son los neologismos y los extranjerismos? También lo vimos cuando estuvimos viendo acerca de, si no me equivoco, acerca del drama o de la reseña en una de esas dos clases. Y por último tenemos qué es una impropiedad léxica. Entonces, creo que todos estos temas hemos revisado. He tratado de poner justo todo el contenido, o sea, las preguntas basadas en el contenido que yo les he dado. Igual si tienen alguna duda al respecto, me pueden escribir en el transcurso de la semana, no importa porque ya la siguiente semana ya inician sus evaluaciones. Y en el caso de estudios sociales, igual, también tenemos 11 preguntas. En este periodo hemos estado viendo dos unidades. Vimos la unidad de dictaduras y democracias y la unidad de la población del mundo, que es la que estamos viendo hasta ahora, ¿verdad? No la hemos terminado. Entonces, por aquí también saqué algunas preguntas con respecto a los temas que hemos revisado. La primera dice, ¿cuál es la característica fundamental de un sistema democrático? Recuerden que lo básico para que un sistema sea democrático, un país sea democrático, son los procesos electorales, ¿verdad? El segundo tenemos cuáles son los poderes del Estado. Yo también se los mencioné, poder ejecutivo, legislativo. Em, Tenemos la siguiente que dice cuál es el poder que se constituye. A ver, perdón. Sí, ¿cuál es el poder que se constituye en el pilar más importante que permite afianzar la democracia en el país? Igual, ¿qué poder permite de todos estos poderes del Estado? ¿Cuál es el que garantiza, digamos, la democracia? También lo revisamos justo en la unidad de democracias y de dictaduras. Dice, ¿qué es la soberanía territorial? Lo revisamos en la clase de poder y Estado, que yo les comentaba sobre algunas teorías, sobre cómo tener más territorio implicaba tener más poder, porque tenían pues más recursos, iban de cierto modo a ejercer más poder sobre otros territorios más pequeños. También tenemos en qué se basa el neoliberalismo social y político. Y la siguiente es qué persigue el neoliberalismo económico. Recuerden que estuvimos viendo también una clase únicamente de neoliberalismo y hablamos ahí sobre estas dos ramas, ¿verdad? El neoliberalismo aplicado a la parte social o política y el neoliberalismo aplicado a la parte económica o como una corriente económica.
La pregunta número 7 tenemos, menciona algunas consecuencias de la sobrepoblación mundial. Igual, antes de empezar esta unidad que estuvimos leyendo acerca del el aumento de la población, la sobrepoblación en el mundo, y yo les estuve compartiendo algunas consecuencias de lo que ha traído esta sobrepoblación y también pues consecuencias a futuras, ¿verdad? Luego tenemos qué es la cultura, que justamente son las últimas clases que hemos revisado, qué es la cultura, qué son los estereotipos y cómo se transmiten, qué es la diversidad cultural y cuál es la importancia. Ese tema específico fue el último que vimos, y la discriminación, y mencione los tipos de discriminación. Entonces, si ven, son todos temas como súper básicos de todo lo que hemos revisado, y pues si igual, si tienen alguna duda, como ya les digo, me pueden avisar, me pueden escribir alguna duda con respecto a alguna pregunta. Me pueden avisar, me pueden escribir para que la revisemos. O si ustedes quieren, podemos eh, ahorita aprovechar y resolverlo. No sé. A ver, ¿qué opinan ustedes? No, chicos, nada. Bueno, entonces les queda como asignación, les va a quedar como asignación en el Classroom para que ustedes las resuelvan y las suban. Se las va a poner por separado, una asignación para lengua, y ahí suben las preguntas de lenguaje, y pues otra asignación para estudios sociales, y que suban sus preguntas de estudios sociales, ¿ya? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo está? Dígame. Una pregunta, lo que pasa es que recién acabo de entrar. Esas son preguntas que hay que resolver, ¿verdad? Sí, deme un segundito. Ok, listo. Margarita, ¿verdad? Fue la que preguntó. Disculpe por la interrupción. Sí, les estaba yo compartiendo, les decía que si ustedes vieron en los grupos, en los mensajes, ya se comunicó que las evaluaciones van a empezar a partir de esta semana. Entonces, obviamente, como ya tienen evaluaciones, yo les tengo que dar un cuestionario o cuáles son los temas sobre cuál pues se los va a evaluar, ¿verdad? Para que no vayan a rendir sus evaluaciones a la ciega. Entonces, por eso les estoy presentando justamente aquí cuáles son las preguntas sobre las cuales pues va a estar basada la evaluación. En este documento están las preguntas tanto de lengua y literatura, y más abajo están las de estudios sociales. Y les decía que únicamente son 11 preguntas de cada materia, que en ambas hemos revisado 2 unidades y se hace casi que el mismo contenido. Y pues sí, les decía que si querían, lo podemos resolver ahorita, pero como nadie me dijo nada, entonces les queda ya como asignación. Entonces va a quedar como tarea, ustedes resuelven las preguntas y las suben, se las voy a poner en el Classroom, tanto para lengua como para estudios sociales, para que ustedes la puedan resolver y le toman una fotito, o si lo tienen la posibilidad de hacerlo a computadora, las resuelven a computadora y las suben. Y también les comentaba que si tienen alguna duda con respecto a la respuesta a alguna pregunta, igual en el transcurso de la semana
Me pueden escribir, no hay problema para yo ayudarles en caso de que tengan alguna duda. Y les decía que incluso pueden revisar las clases anteriores que se han visto. Si tienen el libro, también pueden revisar el libro. Si ustedes han tomado apuntes de sus apuntes o de los materiales que yo les he compartido o que están en el Classroom también, porque en el Classroom, cuando les envío los talleres, normalmente les subo también las diapositivas, que es lo que les presento durante la clase. Entonces, eso era todo lo que les estaba comentando. No sé si tiene alguna otra duda, Margarita. No, no, ninguna duda. Ya igualmente ya mismo me pongo a hacer bueno, las preguntas, resolverlas. Ya, ya, Margarita. Muchas gracias igual por su pregunta. Gracias a usted, Miss. Ya. Bueno, entonces, sin igual, otra aclaración también, no vayan tampoco a hacer las mega respuestas, ¿verdad? Es algo, acuérdense que les va a servir para sus evaluaciones, entonces es algo breve. ¿Qué es el drama? Pues un concepto de lo que a ustedes se les haya quedado. Igual las evaluaciones son de opción múltiple y así, no va a ser todo de escribir. Entonces, eso, para que no vayan a hacer las mega respuestas de 10 líneas, ¿no? Es algo concreto de lo que ustedes han entendido, de lo que yo les he explicado, de lo que han tomado apuntes. Bueno, entonces, como quedamos así, ¿verdad? Quedamos en que ustedes queda como tarea, como asignación. Vamos entonces a avanzar. Vamos a avanzar con un poquito de materia. Este contenido aquí es está bastante interesante. Les quería compartir como clase el día de hoy para justamente acabar también la unidad de lengua y literatura que estamos revisando. Con este tema acabaríamos ya esta unidad justo antes de las evaluaciones. Entonces, para los que tienen el libro y están ahí siguiendo el libro, vamos a estar en la página 214 en adelante. Igual, para los que no tienen libro, como siempre les digo, aquí en las diapositivas pongo casi que todo el contenido del libro para que ustedes puedan ayudar en la lectura y también para que lo tengan después para revisarlo. Ya, entonces, el tema del día de hoy es como para acabar la unidad, les decía, el tema es el lenguaje codificado. Ese es el tema, el lenguaje codificado y forma parte un poco de un tema relacionado a lengua y cultura. Entonces, vamos a estar revisando este tema de lenguaje codificado. A ver, antes de empezar, ¿alguno de ustedes que tenga alguna idea sobre qué es un lenguaje codificado o la palabra codificado, a qué les hace referencia o a qué les suena, para a partir de allí empezar a sacar una definición? Son como tipos mensajes. Buenas tardes, acá, antes que nada. Hola Jordan, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, me decía que son tipo, perdón, ¿cómo me dijo? Como mensajes secretos, escritos de otra forma, que solo podría entender algunas personas. Ajá, exactamente, sí, exactamente a eso se refiere un lenguaje codificado o algo codificado es algo que pues vamos a tener que descifrar, ¿verdad? Normalmente va a estar como escrito en algún otro forma de lenguaje y que pues no todas las personas lo van a saber y va a permitir como que descifrar, ¿verdad? O llevarlo a un lenguaje que sí que se entienda. Entonces, eso se refiere codificado y a partir de ahí vamos a arrancar. Pero acá tengo igual una definición. Dice el lenguaje codificado, dice un código, que es a partir de donde viene la palabra codificado, dice un código es un sistema de signos y de reglas que permiten formular y comprender mensajes secretos. Dice, esto significa que, por ejemplo, nuestro abecedario es un código, ¿verdad? Pero está formado de signos, obviamente, que forman nuestro abecedario y también tiene ciertas reglas, ya ahí pues ciertas reglas de lenguaje, ¿verdad? De escritura, de ortografía. Dice, y cada palabra o frase que escribimos es un ejemplo de codificación de nuestra lengua. Entonces, al nosotros a escribir, ¿verdad? Una palabra o ya un enunciado, una frase, eso ya sería un ejemplo de un lenguaje codificado, o sea, estamos codificando nuestra lengua, ¿verdad? Y así con todos los abecedarios que hay
de los diferentes idiomas que hay pues en el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes a qué creen que se viene esto del lenguaje codificado? Eh, o sea, ¿por qué creen que sería importante estudiarlo? Aparte de que sea, ¿verdad?, de los abecedarios, digamos que más comunes que nosotros conocemos. ¿Qué más creen que sea un lenguaje codificado? ¿Qué otro tipo de lenguaje codificado ustedes conocen? ¿No? Nadie. ¿Nadie tiene algún otro ejemplo de un lenguaje codificado? El lenguaje de señas, ¿verdad? El lenguaje de señas también es un ejemplo importantísimo de este tipo de lenguajes codificados. Pues, ¿qué pasa si, bueno, aquí decimos, por ejemplo, nuestro abecedario es justamente un código, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si, pues, ese código o ese lenguaje codificado no es, digamos que no es fácil de usar para todas las personas? O hay situaciones o circunstancias que van a requerir que una persona utilice un código diferente al que pues todas las personas utilizan en su entorno. Entonces, ahí aparecen este otro tipo de lenguajes codificados que tal vez no son tan conocidos, por ejemplo, el código Morse, el lenguaje de señas y también el lenguaje de braille, ¿verdad? Y justamente de esos son los que vamos a hablar más adelantito. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, alguien que ayude por favor con la lectura de aquí. Nadie. A ver, está Natalie, Natalie Castro. Licenciada, una pregunta, ¿cuál hay que leer? Porque ahí todavía salen las preguntas. ¿De verdad? Ya, gracias por Sí, avisarme. licenciada. A ver, entonces déjenme volverles a compartir. Gracias por avisarme. No, pensé que ya se estaba compartiendo el otro. Ahí sí pueden ver. Ahí ya pueden ver. Ahí sí, licenciada. Sí, dice el lenguaje codificado. Sí, licenciada. Ya, entonces por favor, Margarita, ayúdenos leyendo. Listo, listo. Ya. Bueno, los mensajes escritos suelen estar directamente relacionados con un idioma, excepción de aquellos que consideran de carácter universal, como las señales de auxilio, SOS. Estos límites sus clases, por ello se han considerado formas alternativas de comunicación. Ya, muchas gracias Margarita por ayudarnos. Entonces, lo que nos dice aquí la diapositiva es que dice, bueno, los mensajes escritos suelen estar directamente relacionados a un idioma. ¿Qué es lo que les decía, verdad? Nuestro idioma tiene un abecedario y ese sería el código. Y cuando nosotros escribimos una palabra, estamos codificando nuestro lenguaje. Y así con todos los pues, idiomas, ¿verdad? Cada uno tiene su propio abecedario y va a tener obviamente al escribir sus palabras su propia codificación del lenguaje. Entonces nos dice que el hecho de que este lenguaje, ¿verdad? Y esté relacionado directamente con el idioma, qué sé yo, de cada país o de cada ciudad,
nos dice que limita un poco el alcance de este tipo de lenguajes. Y entonces, por esta razón, tomando en consideración que hay personas con capacidades especiales, o tal vez no todos nos encontramos en las mismas, sí, en las mismas capacidades para aprender un idioma, entonces han considerado nuevas alternativas o formas de comunicación. Y todas estas nuevas formas de comunicación o estas alternativas de comunicación se nombran también como nuevos lenguajes codificados, ¿verdad? Entonces tenemos aquí dice, ¿qué sucede si el código tradicional no puede usarse o no sirve en determinado contexto? Entonces sería, ¿ustedes qué piensan? O sea, si el código tradicional, que sería el lenguaje, ¿verdad? En este caso relacionado al idioma, al abecedario, ¿verdad? Que es la referencia del idioma. Dice, ¿qué sucede si este código tradicional no puede usarse o no sirve en determinados contextos? ¿Verdad? Como les decía, lo que, lo que va a suceder es que va a ser necesario que se creen, ¿verdad?, alternativas para que se usen nuevos códigos. Por ejemplo, nos dice aquí, más allá de las lenguas, hay situaciones específicas o contextos específicos que demandan de un sistema diferente. Entonces, ciertas situaciones o contextos van a demandar que se creen nuevos códigos de lenguaje o nuevos lenguajes codificados. Por ejemplo, las capacidades auditivas, las capacidades visuales son como de los dos grandes ejemplos, o sí, de los más significativos para la creación de nuevos lenguajes codificados que no estén relacionados directamente a nuestro idioma, ¿verdad? Sino que sean una alternativa al abecedario o a la forma de comunicación normal. Dice los gestos, los colores, las formas, texturas y también algunos sonidos son los elementos que han servido para la transmisión de mensajes sin recurrir a los códigos tradicionales más utilizados, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita cuáles son algunos de esos ejemplos de nuevos códigos de lenguaje que se han utilizado o que se utilizan en la actualidad. Ya, entonces aquí tenemos el primero. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca de el código Morse. ¿Alguien ha escuchado hablar de este código? Sí, licenciada. Sí, ¿verdad? A ver, compartiéndonos un poquito, a ver qué has escuchado hablar de él. O solo has escuchado así, o sea, nombrarlo. Lo he escuchado y también lo he visto en series. Ajá, Lo ¿verdad? recuerdo que por ahí. Películas. Ajá, exacto. Es bastante común, de repente sí lo hemos visto, qué sé yo, en series o por ahí así en películas. Es, como les decía, es una forma de lenguaje codificado. En este caso nos dice aquí la diapositiva, este tipo o este código, ¿verdad?, de lenguaje se basa en la emisión de señales intermitentes y dice que estas señales pueden traducirse tanto en letras como en números, lo que permite que quienes conocen estos códigos puedan justamente descifrar el mensaje, que esa es como que la idea al final de estos lenguajes codificados. La diferencia es que aquí, a ver, ¿cómo se diría? El abecedario tradicional, digamos, se le da una alternativa para que pueda ser codificado de una manera diferente y otras personas que sepan cómo descifrarlo, pues van a entender el mensaje. En este caso, ahí arribita, si ven, está el ejemplo del código Morse y justamente fue creado para transmitirse mediante telégrafos. Estos telégrafos eran aparatos de comunicación a larga distancia que fueron creados cerca del siglo XIX. Bueno, este código se centra, o la transmisión de este código mediante el telégrafo, se centra en una serie de sonidos.
estos sonidos van a ir cambiando, se van a ir combinando también y alternando. Entonces, al alfabeto se lo va a representar gráficamente con puntos y con rayas. Un punto significa una unidad sonora y la raya equivale a un sonido con el triple de duración que el punto. Entonces, la persona lo que va a escuchar es sonidos, ¿verdad? Va a escuchar una serie de sonidos y a partir de la cantidad de estos sonidos y también la duración de estos sonidos va a poder ir descifrando pues a qué letra del alfabeto pertenece ese sonido y va a poder descifrar, digamos que todo el mensaje que se le quiera dar. Bueno, este de aquí es como que un sistema bastante antiguo, dice ahí fue creado cerca del siglo XIX, sin embargo, igual tiene utilidad hasta ahora, ¿verdad? Claro, las personas que sepan también del código, porque no cualquiera de nosotros a la primera tal vez podría entender este código, ¿verdad? O sea, todos este tipo de códigos necesitan que uno los aprenda. Al igual que un lenguaje normal, necesita también ser aprendido. Entonces, aquí igual tenemos el código Morse internacional. Aquí, como ven, decía que el punto es una unidad sonora y cuando hay líneas significa el triple de la duración del sonido que del punto, o sea, 3 veces una unidad sonora. Y pues ahí está para cada letra. Ya, el siguiente lenguaje codificado que tenemos es uno que se conoce como banderas, banderas náuticas. Ya, en este caso, ¿alguien que pueda ayudar con la lectura? Buenas tardes, licenciado. Sí, Jordan, lo escuchamos. Muchas gracias. Las banderas náuticas sirven como elementos para indicar, comunicar, señalizar o advertir de algo de una forma visual, es decir, sin emplear la comunicación verbal. Las banderas náuticas usan un sistema de código internacional de señales que es usado por todo aquel barco que necesite comunicar un mensaje a otro buque en alta mar. Su principal ventaja es que pueden comunicarse perfectamente aunque hablen idiomas distintos. Gracias. Sí, ya, muchas gracias Jordan por ayudarnos con la lectura. Entonces, este sería otro ejemplo de lenguajes codificados. En este caso se conoce con el nombre de banderas náuticas y pues justamente es utilizado o es un lenguaje utilizado bastante común en esta parte naval, ¿verdad? Nos dice que estas banderas náuticas, que ya les voy a mostrar más adelante pues cómo son, sirven como elementos de comunicación. Nos van a permitir indicar, señalar o advertir de forma visual, porque va a ser simplemente mostrando ciertas banderas que tienen ciertas características al otro barco y va a permitir la comunicación. Entonces, si ven, no están empleando el código, digamos que tradicional, que sería hablado, ¿verdad? O utilizar el abecedario normal, sino que en este caso reemplazan ese abecedario por banderas que van a decirle algo a la persona que la está viendo. Nos dice que las banderas náuticas, discúlpenme un segundo. Ya, discúlpenme chicos. Entonces les decía que en este caso las banderas náuticas, cuando un barco está o se encuentra en alta mar, se va a comunicar con las otras embarcaciones que se encuentren cerca por medio de estas banderas. Bueno, obviamente existen otros métodos, ¿verdad? Tal vez que ustedes dirán, no es la única forma en la que se pueden comunicar dos barcos, obviamente tienen radios, pero este sí que es un método y un claro ejemplo de lenguaje codificado. En este caso, tanto colores, las formas y también la ubicación de la bandera van a determinar o van a dar una indicación dentro del mensaje.
Las banderas náuticas se izan siempre verticalmente en el barco y siempre van en grupos de 4. Entonces se leen normalmente de arriba hacia abajo. Es decir, se izan 4 banderas y pues el otro barco, que es el que las está viendo y que va a recibir el mensaje, las van a leer de arriba hacia abajo y van a poder codificar el mensaje que pues el barco les está indicando. Este tipo de códigos también es de uso internacional. Su interpretación no depende de un idioma y aquí justamente vemos, ¿verdad? Con todo el concepto que nos decía que estos lenguajes codificados no usan el código tradicional y no dependen de un idioma, ¿verdad? Entonces, se vuelven un código internacional porque no va a ser necesario, digamos, las banderas no van a cambiar porque sea un barco chino a un barco ecuatoriano, no van a cambiar porque van a tener un lenguaje internacional, o sea, un lenguaje que todos los países van a poderlo comprender. Em, entonces nos dice que su interpretación no depende de un idioma ni varía de un lugar a otro, pues es de uso común entre todos los navíos sin importar de dónde provengan y también pues a dónde se vayan a dirigir. Ahora, para que este código pueda ser, digamos que efectivo, sí es necesario que las embarcaciones estén a corta distancia, de tal forma que las banderas puedan verse y también interpretarse con claridad. Obviamente para que pues, el otro barco pueda recibir, digamos que el mensaje, pueda leer claramente, sin errores, las banderas, pues van a tener que los barcos estar pues a una distancia no tan lejana, ¿verdad? Em, Nos dice, bueno, acá en el libro también hay otro ejemplo, nos dice otra forma de transmitir mensajes mediante banderas, es la que se conoce como el semáforo. Este es un antiguo método también de comunicación únicamente visual y a corta distancia que se emplea principalmente en las marinas de guerra de diferentes países para comunicar, pero en este caso no de barco a barco, sino de barco a tierra. Y también pues entre dos puntos fijos en la Tierra. Dice que para representar cada letra, en este caso cada letra va a estar representada por la forma de una persona. A ver, perdón. La persona encargada de enviar los mensajes se sitúa enfrente al receptor y mueve ambas banderas con los brazos. La persona que se sitúa, a ver, la forma en la que se sitúa la bandera en cada uno de los movimientos que se realizan corresponden a una letra determinada del alfabeto. Es decir, aparte de la utilización de las banderas que se izan en el barco, hay otro método igual de lenguaje codificado que utiliza también banderas, pero en este caso va a haber una persona que esté levantando y moviendo las banderas de cierto modo. Y cada una de estas formas en las que mueve las banderas significan una letra. ¿Ya? Queda un minuto. Ya les mando el link para que se vuelvan a entrar y terminamos con el tema, ¿ya? Ya. Aquí en el lenguaje de señas, bueno, a ustedes creo que se les hace más común, ¿verdad? Tal vez el código Morse que vimos primero y el lenguaje también de las banderas es un poco tal vez desconocido para nosotros porque, por ejemplo, en el caso del código Morse es un poco antiguo y en el caso del código de las banderas es más utilizado pues en esta área naval, ¿verdad? Que tal vez nosotros no estamos tan familiarizados, pero un tipo de lenguaje codificado que sí que tal vez estamos más familiarizados y es mucho más común verlo y que nosotros sepamos es pues el lenguaje de señas, ¿verdad? De hecho, creo que por cultura y por cuestiones también de inclusión social es importante que nosotros no solo nos quedemos con saber que existe un lenguaje de señas, sino que tengamos la posibilidad de repente algunas palabras o algunas letras, algunas frases tal vez que sean más comunes, que sé yo, saludos o preguntas, ciertas preguntas básicas, las sepamos y las aprendamos en este lenguaje de señas. Es importante, importante, por cuestiones, ya les digo,
de pues inclusión social. Entonces tenemos aquí el lenguaje de señas. Dice aquí, esta forma de comunicación es la lengua natural de las personas con discapacidad auditiva. Se basa en movimientos y expresiones que se realizan con las manos, con los ojos, el rostro y también con el resto del cuerpo. Ya, entonces tenemos que, bueno, en el mundo, ¿verdad? Y tal vez también en nuestro contexto o en nuestro entorno, tengamos conocidos o dentro de nuestra familia incluso personas que pues tengan estas discapacidades auditivas y que utilicen el lenguaje de señas como medio de comunicación. Nos dice también el libro que muchas personas que padecen de sordera o esta discapacidad auditiva, se comunican con este tipo de lenguaje codificado y requieren de un intérprete o de una persona que pues les ayude, digamos, para comunicarse de forma efectiva con personas u oyentes que usualmente no lo conocen. Entonces, eso es lo que les decía un poco, que pues a la actualidad que se está trabajando mucho, igual en estudios sociales también los estuvimos viendo, ¿verdad? Lo de la discriminación. Entonces, para contribuir, digamos, a esta inclusión social, es importante que nosotros podamos en algún momento darnos un tiempito y aprender, así sean cosas básicas, como ya les digo, un saludo o alguna frase para que cuando estemos o nos toque relacionarnos con una persona que tiene alguna discapacidad auditiva, lo podamos hacer sin ningún problema y la persona no necesite a alguien, ¿verdad? Un intérprete o alguien, un intermediario para que nos dé el mensaje, sino es que nosotros podamos entenderle y también podamos pues emitirles también o darles un mensaje y que ellos nos entiendan. Sería, digamos que lo más recomendado porque no siempre hay un intérprete, no siempre ellos están acompañados de alguien digamos, que nos decodifique, ¿verdad? Que el mensaje. Entonces es bueno que nosotros, aunque sea, ya les digo, cosas básicas, podamos aprender en este lenguaje de señas. Aquí en nuestro país existen dos diccionarios de lenguaje de señas que se han publicado a nivel de, pues, de gobierno, digamos, de estas entidades gubernamentales. El primero se llama Lenguaje de Señas, Guía Básica sobre una Comunicación Especial. Fue publicado en 1987 por la Asociación de Personas Sordas de Pichincha y contiene una recopilación de señas básicas usadas especialmente pues, en la ciudad de Quito y en Guayaquil. Y el segundo diccionario se conoce o tiene el nombre de Diccionario Oficial de la Lengua de Señas Ecuatoriana. Este, en cambio, es uno de los más actuales, fue publicado en el 2012 por la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador. En este texto, en cambio, se recopilan también aproximadamente 4.000 señas y está dividido en dos tomos. Luego, en junio del 2014, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y también la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador presentaron un nuevo diccionario que se conoce como el Diccionario Virtual de la Lengua de Señas Ecuatorianas. Entonces, este trabajo recoge alrededor de 5.000 palabras del diccionario oficial a la lengua de señas ecuatoriana, pero además también incluye gráficos y videos explicativos a través de los cuales se observa la forma adecuada de articular cada una de las señas de este pues, lenguaje de señas, este abecedario. Entonces, por aquí igual puse las figuras. Creo que este de aquí o sea, el lenguaje de señas, como les decía, a diferencia de los dos primeros que vimos, este sí que se nos hace mucho más familiar y mucho más común. Entonces, por aquí tenemos el caso de los números con señas y por acá tenemos el abecedario de señas, ¿verdad? Igual, cada una de las señas que se hacen con las manos significan una palabra, una letra del abecedario y pues ya, pues la articulación de cada uno de estos movimientos en conjunto, ¿verdad? Va a permitir que la persona con discapacidad auditiva pueda emitir un mensaje y también puede, nosotros podamos comunicarnos con ellos, ¿verdad? A través de este lenguaje. ¿Alguno de ustedes ha aprendido este lenguaje de señas?
No, licenciada. No, ninguno de ustedes. Bueno, en mi caso yo, digamos que tampoco no tengo tal vez un familiar o alguien cercano con el que pueda también entrenar este lenguaje, porque yo entiendo también que es de, pues, aprenderlo, ¿verdad? Es de aprenderlo y de entrenarlo, porque así pues de la nada no tampoco es que nos va a salir. No tengo, digamos, que un familiar o alguien cerca para yo poder, digamos, que entrenarme en este lenguaje, pero como ya les digo, sí es bueno, aunque sea poner algo de intención en querer aprender, ya les digo, aunque sea algo súper básico como un hola o algún otro saludo. Y pues que en el momento en que nos relacionamos con una persona, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia o en cualquier lado donde nos encontremos con alguien que tenga pues esta discapacidad y utilice este tipo de lenguaje, pues nosotros podamos, o sea, esas personas se sientan pues no excluidas, ¿verdad? Se sientan normales al hablar con nosotros, no diferentes, ¿verdad? Esa es la idea. Y por último tenemos un último lenguaje codificado que es el lenguaje braille. También les hago la misma pregunta. ¿Han escuchado sobre este lenguaje? Sí, licenciado, se escuchó. Sí, ¿verdad? También. El lenguaje de señas y el braille creo que son uno de los más, estos lenguajes codificados que tal vez hemos escuchado más o estamos más familiarizados, ¿verdad? Entonces, asimismo, alguien que nos ayude con la lectura de aquí, ya vamos a terminar. Bueno, entonces, les comento yo, rapidito, para acabar. El código braille, en este caso, es un tipo también de lenguaje codificado que lo utilizan las personas que tienen discapacidad visual. Entonces, las personas que tienen discapacidad visual, obviamente para poder escribir y poder leer cualquier tipo de documento, pueden utilizar este lenguaje braille, ¿verdad? Dice que el inventor de este sistema es pues una persona conocida, bueno, llamada Luis Braille, quien se quedó ciego a una edad muy temprana de los 3 años y pues a partir, ¿verdad?, de esta discapacidad que padeció desde muy pequeño, pudo desarrollar este método de lenguaje y de comunicación para personas que tienen esta discapacidad visual. Entonces, su creación tuvo lugar luego de que empezó a ejercer como profesor de un instituto para ciegos en París. Entonces, esta persona brillante también, porque imagínense lo que es crear un sistema de comunicación, es complejo. Entonces, aprovechó, ¿verdad?, su discapacidad para aportar algo también a las otras personas que padecían igual que él la misma discapacidad. Dice, este sistema de letroescritura reemplaza las letras del alfabeto tradicional, el que es usado pues por nosotros, ¿verdad? Comúnmente, el alfabeto normal que utilizamos, por grupos de puntos. Entonces, el punto de partida para la creación de este abecedario es un símbolo que está formado por 6 puntos. Y los que están en relieve representarán a cada letra o signo de la escritura en caracteres visuales. Si ustedes han visto en el lenguaje braille, las personas con discapacidad visual lo que hacen es utilizar pues sus dedos, ¿verdad? El tacto y van pues tocando estos puntitos que tienen relieve y así es como ellos van descifrando cada una de las letras del alfabeto y pues van entendiendo el mensaje completo. Entonces, el tamaño y la distribución de los 6 puntos que forman el llamado signo generador, que es como los 6 puntos es como el símbolo a partir del cual se crean todas las otras letritas. Entonces, dice, bueno, nos dice aquí, las terminaciones nerviosas de las yemas del dedo están capacitadas para captar pues estos puntitos, ¿verdad? Dice, por esto no dice, pero este signo solo permite 64 combinaciones de puntos
siendo insuficiente para toda la variedad de letras, símbolos y números de cada idioma. Esta limitación fue la causa de la invención de los llamados símbolos dobles. Bueno, aquí nos explica un poco de cómo es la creación de estos símbolos. Dice que 6 de estos puntitos son como el símbolo base o se conoce también como el símbolo generador. Entonces, 6 de estos puntitos en relieve son la base para la creación de todas las otras letras, pero dice que pues la combinación de estos 6 puntitos no permitía, tal vez no daba para poder representar todas las letras, símbolos y números que existen en nuestro lenguaje. Entonces, por eso digamos que fue avanzando un poco más este código, fue actualizándose y se crearon después lo que se conocen como símbolos dobles. Y dice, se intentó utilizar un símbolo braille de 8 puntos, pero resultaba incómodo para la lectura y obligaba a recorrer el dedo cada uno de ellos para entender el símbolo que representaba. Es decir, que no fue tan eficiente al aumentar el número de puntitos. En todo caso, aquí les muestro también déjenme ver si lo puse, sí, aquí está. Entonces, aquí si pueden ver está el código Braille, sería como ven ahí, tiene cada letrita tiene el símbolo generador, que son los 6 puntos. Si ven, cada letra tiene 6 puntos bases y hay puntitos que están más grandes, que serían los que tienen el relieve, y cada uno de estos pues nos va diciendo qué letra es. Entonces, al momento de que la persona con discapacidad visual va tocando, ¿verdad? Va sintiendo el relieve y en dónde está ubicado este relieve va a poder descifrar qué letra es y pues obviamente entender el mensaje completo. Entonces, estos serían los 4 ejemplos más utilizados de este sistema de lenguaje codificado. Ujú. Estos serían los 4 ejemplos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, algo que quieran compartir. No, no tenemos preguntas. Todo quedó clarísimo entonces.